agradecerles enormemente a la concurrencia a pesar del diluvión que de repente cayó a minutos de arrancar esta última fecha de las jornadas de puño y letra, a quienes nos acompañan en la mesa, y al respecto tirar 2 o 3 parroquiales para adelantar al público. Vamos a tener esta mesa la presencia de Horacio Convertini, Ana María Yuba. Estamos esperando a Ezequiel Fernández Murs, que está por llegar, y vamos a contar con la presencia en esta mesa de Martín Coan. Para modificar un poco el programa, quienes tenían presente el volante o el flyer, se dio la situación de que Martín nos adelantó por cuestiones de agenda laborales, tenía que retirarse con cierta anticipación, y Juan Carrán, que está presente, acaba de llegar, también coincidió que iba a llegar, nos comentó por trabajo medio sobre el pucho, quizás arrancado, y bueno, muy gentilmente accedieron a hacer esta suerte de enroque entre las 2 mesas, así que le agradecemos a ambos la gentileza. Bueno, Martín se encargará de cerrar y tirar el centro, bueno, me estoy equivocando de deporte, tender el puente, y Juan tendrá que levantar ese guante, calzárselo, y cuando suene la campana, en todo caso, entrar al ring. Quería decir 2 palabritas sobre una suerte de intercambio acalorado que aconteció ayer a última hora en la segunda de las mesas. Celebrar cualquier tipo de debate, las jornadas están abiertas, de hecho la idea de prestar el micrófono a preguntas, comentarios, sugerencias, ideas y críticas es para eso. Si no apareciera la pasión en cualquier intercambio, estaríamos haciendo mal nuestro trabajo, especialmente cuando estamos uniendo estas 2 pasiones, que es el boxeo y la literatura. Sí queríamos decir desde la dirección de producción, que fue la encargada de encaminar las jornadas, que nuestra intención es que se sostenga una relación de respeto, primero hacia quienes muy gentilmente han accedido a venir a celebrar estas jornadas con nosotros, a los panelistas, y entre el público para oírse, y principalmente aprovechar el encuentro para disfrutar y escucharse, habida cuenta de que siempre van a, digamos, en las limitaciones de un equipo de trabajo que a pulmón y que investiga, pero que más bien a voluntad trata de pensar unas jornadas, va a haber limitaciones y va a llegar ese momento arbitrario donde uno selecciona invitaciones y posibilidades de actividades. Nos hubiese encantado hacer un montón de actividades acompañando a las jornadas, un justo homenaje a Tato Pavlovsky, a Abelardo Castillo, aunque tuvimos la suerte de contar con Liliana, que en la inauguración dijo sentidas palabras, poder contar con la presencia de Enrique Medina, del Negro Palma, que bueno, por suerte y en agradecimiento adelanto a él y a su mujer, contaremos en el ciclo de cine, después tiraré el chivo completo, que se va a realizar finalizadas las jornadas a partir de domingo, con una entrevista inédita que le realizamos hace algunos años en la biblioteca, muchísimas presencias, y que en todo caso pensamos estas actividades cada vez que se hace una jornada en la Biblioteca Nacional, con la intención de que sirva de disparador para nuevas actividades, y en ese sentido todas las devoluciones que pueda haber en transcurso de las jornadas y finalizadas estas son bienvenidas, habida cuenta que esto tiene que ser un puntapié para seguir pensando estas relaciones que atraviesan la literatura o las letras, usando el término en sentido amplio, y el deporte en general, o el deporte y la política, como ha aparecido en las jornadas, y en lo particular el boxeo con el cine, que también fue un tema de mucho interés, o el boxeo con la poesía, con la música, en particular el tango. Simplemente decir eso, escuchémonos, el espacio lo vamos a tener todos, y ante todo, bueno, agradecerles nuevamente la concurrencia. Ahora sí, para ya no aburrir, paso a presentar a Horacio, que va a ser el primer panelista de la noche, y ya me callo. Horacio Convertini es periodista y escritor. En 1983 dio sus primeros pasos en el periodismo trabajando en El Gráfico, luego en Diario Popular, La Razón y Clarín. Su primer trabajo como escritor fue el libro de relatos Los que están afuera, premiado en 2008 por el Fondo Nacional de las Artes. Luego siguieron las novelas El último milagro, de 2013, ganadora del concurso Extremo Negro PAN, La soledad del mal, en 2012, ganadora del Premio Internacional de Novela Negra y Policial Azabache, y del Memorial Silverio Cañada 2013 de la Semana Negra de Gijón, España. Gijón. También es autor de las novelas infantiles como Terror en Diablo Perdido, ganadora del Premio Sigmar de Literatura Infantil y Juvenil. En 2015 publicó varios libros más, como la genial novela New Pompeii y Aguante.
y dice de sí mismo, por lo menos en el intercambio de mail que tuvimos, que los amigos, el barrio, los amores perdidos, la infancia, el fútbol, el boxeo y la melancolía suelen ser temas abordados en sus obras. Su última novela, recién salida del horno, se llama Los que duermen en el polvo. Y ahora sí, Horacio, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Pórtense bien, si no los esperamos afuera. Pensé que era vos la que hacías el agua. No, yo la mandé a mí. A palo. Bueno, a ver, ¿cómo aparece el boxeo en mi vida y en mi literatura? Aparece en mi literatura porque primero aparece en mi vida. Yo soy de un barrio que se llama Nueva Pompeya, que está en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que es un barrio muy boxístico, el barrio de Alfredo Prada, el barrio de Jorge Fernández, un campeón argentino mediano previo a Monzón, que se casó con la panadera de la vuelta de mi casa. Gatica se casó en la iglesia de Pompeya para darle bronca a Prada, y mi viejo y los amigos de mi viejo, que eran del Club Unidos de Pompeya, fueron a hacer bardo a la esquina de la iglesia porque justamente ellos estaban a favor de Prada y hubo un pequeño tole-tole. Y bueno, eso se va impregnando en la vida de uno. Era común levantarse temprano a las 7 de la mañana y los hombres de la familia estaban viendo a Echegaray, peleando en Filipinas o en Tokio, a Loche, bueno, y uno fue incorporando eso. Yo también paraba en Unidos, los viernes había festivales de boxeo aficionado, era normal también verlos, y aquí está Carlos Irusta, que cuando yo hice una especie de pasantía en el gráfico me llevó por primera vez a Luna Park como periodista. Antes había ido un par de veces como aficionado, e ir como periodista en la mesa de los periodistas era para mí como tocar el cielo con las manos. Después no seguí trabajando en la especialidad del boxeo, de hecho no me especialicé, me defino como un espectador atento y no mucho más que eso. Y entonces empezó a aparecer en mi literatura, y en mis lecturas, primero en mis lecturas y después en mi literatura, digo, el combate de Mayler, la biografía de Kid Pambelés, Alcedo Ramos, El Rey del Mundo de David Remnick sobre el ascenso de Muhammad Ali. Hay un libro precioso que no sé si se consigue acá, que es Ali Readers, de un antropólogo, un ensayista norteamericano, especialista en cultura afroamericana, se llama Gerald Early, y el tipo lo que hizo fue reunir todos los artículos que se escribieron sobre Ali en los años 60 y 70 en las principales revistas culturales de los Estados Unidos. Bueno, en ficción, Cuarteles de invierno, Torito de Cortázar, no voy a fatigarlos con eso. Más acá en el tiempo lo tenemos a un amigo, Juan Carrá, con su preciosa novela Lima. El policial también siempre frecuenta y picotea el boxeo. Estuve todo el día de hoy buscando una novela de Vázquez Montalbán, de Pepe Carvalho, sobre un boxeador que yo leí en los años 80 y no la pude encontrar, por lo cual no me acuerdo el nombre. Pero bueno, y eso va permeando en la producción de uno, ¿no? Entonces yo estaba pensando, en esa producción aparecen cuentos sobre boxeo, leyendas familiares vinculadas al boxeo transformadas en cuentos, como un cuento que se llama El Matador de Pompeya, que refiere lejanamente una anécdota que mi papá contaba de mi tío Pascual, que según dicen pegaba muy duro, era peso pesado pero muy petizo, y no se animó al debut en Unido de Pompeya. No sé si es cierto, nunca se lo pregunté a mi tío Pascual, pero bueno, me sirvió para escribir un cuento al menos. Y bueno, siempre aparece el boxeo, casi siempre, como un elemento más o menos protagónico en mis historias. Y a veces pienso, ¿por qué? ¿No? Y porque el boxeo es un material literario que no sé si otro deporte puede dar. Y pensando, un poco con la invitación que me hicieron para venir aquí, recordé una novela que no me había gustado justamente, porque tiene una característica. No me gustó la novela, pero recuerdo una sola cosa de esa novela. La novela se llama, no voy a decir cómo se llama porque si no arruino el chiste. La novela es de Norman Mailer y vagamente recuerdo que es de un escritor al que lo acusan de un asesinato. Y vagamente recuerdo que el tipo anda manejando mucho tiempo por la costa oeste de los Estados Unidos, de pueblo en pueblo y qué sé yo.
y no me gustó particularmente. Pero tiene una anécdota extraordinaria que me parece que refleja el potencial literario que tiene el boxeo y sus personajes. Y la anécdota es esta. Está Frank Costello, que era un mafioso que manejaba todo el juego de la costa oeste de los Estados Unidos. Le decían el primer ministro de la mafia, era un tipo que había sido aliado de Lucky Luciano, un tipo de la familia genovese, un tipo muy poderoso. Y va a bailar a una fiesta, va en realidad a una fiesta de italianos en Nueva York. Y va con su novia, Gloria, que es una rubia muy bonita. Y va con 3 boxeadores. Con Tony Galento, que era un boxeador pesado, peso pesado, petizo, gordo, pelado, que yo había visto filmaciones de él cuando era chico y era como una especie de luchador de catch puesto a boxeador, pero era muy duro, rival de Joe Louis en algún momento. Tony Canzoneri, un 3 veces campeón del mundo, liviano, welter, ¿no? un fajador, un tipo muy duro. Y Rocky Marciano, campeón mundial de los pesados, invicto, ¿no? Que murió luego de retirarse en un accidente de aviación. Yo estaba con 3 hombres realmente polenta. Y resulta que empieza la música y Gloria quiere bailar y Frank Costello no quiere bailar. Entonces le dice a Tony Galento, le hace seña para que le dé el gusto a la señorita. Tony Galento, un hombre petizo, gordo, trata de no apretar demasiado en el baile con la novia de un capo mafia porque era realmente peligroso. Y bueno, termina la pieza, vuelve bastante incómodo, otra pieza más, Gloria quiere seguir bailando. Frank Costello le hace seña a Tony Canzoneri para que vaya a él. Tony Canzoneri va, también incómodo, vuelve y llega a la tercera pieza y le dice a Rocky Marciano. Rocky Marciano va y Gloria le dice, sabiendo que era el de los 3, el que más apellido tenía, el que más carrera tenía, el más poderoso, más simbólicamente poderoso, le dice, Rocky, ¿por qué no le decís a Frank que me saca a bailar la próxima pieza? Entonces, venciendo la timidez, cuando vuelve Rocky Marciano, es el único que lo llama por su nombre a Costello y dice, Frank, ¿por qué no le da el gusto a Gloria y ahora baila usted? Y Frank le dice, no, porque los hombres duros no bailan. El título de la novela, los tipos duros no bailan. Entonces, eso marca un poco por qué me gusta el boxeo, ¿no? Porque permite ese cruce de elementos, ¿no? de personajes. Y entonces me la paso a veces, cuando tengo tiempos muertos, además de leyendo. Ahora apareció algo maravilloso que es YouTube. Entonces en YouTube tenés todo, tenés peleas de todas las épocas, poder ver boxeadores que nunca viste. Yo me acuerdo que yo estaba obsesionado con la muerte de Benny Kid Barrett, un cubano que muere en el ring a causa de la golpiza que le dio Emil Griffith, que después fue rival de Monzón, ¿no? Es una historia maravillosa y me acuerdo que yo trabajaba en una revista acá con Ezequiel también, Mística, una linda revista. Y entonces teníamos una sección llamada Ejemplares Únicos, que buscábamos historias del deporte que no estaban tan transitadas. Y bueno, nada, trabajamos mucho tratando de reconstruir esa historia. Hablamos con Luis Federico Thompson, que había peleado con Griffith. Con los dos. Con los dos. Con Barrett, ¿con los dos? Con los dos. Bien. Y era muy interesante lo que decía, porque hablaba de ellos en presente, sobre todo de Barrett, hablaba en presente. Y hablamos con Ferri Pacheco, el médico de Ali, que era cubano, que nos contó que él estaba en la platea el día de la pelea. Y bueno, construir esa historia fue fantástica, y la cuento cortita para no aburrir. Habían peleado 2 veces, había ganado una Barrett, otra Griffith. Es la tercera. Barrett tenía una golpiza dura en un peso superior. En el pesaje, Barrett le dice a Griffith maricón en castellano. Griffith después él confiesa, no tiene por qué confesar, lo dice, que mucho tiempo después va a decir que sí, que era homosexual. Él en esa época trabajaba en una fábrica de sombreros para damas y había
diseñado específicamente un sombrero específico para señoras. Y bueno, cuando se produce eso hay como un encono entre los dos, y en esa tercera pelea lo mata a golpes, y es un shock. Bueno, y me pasó que siempre quise ver esa pelea. Yo solo había visto fotos y empecé a escribir a coleccionistas que decían que tenían la filmación, qué sé yo. Bueno, nadie me contestaba, cuando viajaba buscaba a ver si había en algún lugar. Bueno, y en YouTube finalmente la pude ver. Lo que digo es, y redondeo y me callo, que el boxeo genera, cuando vos contás esta historia de dos tipos enconados, y donde uno le dice maricón al otro, y el otro en su furia lo mata dentro del ring, ante la mirada pasiva de un árbitro, que era el mejor árbitro del momento, y que no atinó a reaccionar porque venía de tener una afección cardíaca que lo tenía medio lento, por televisión, cuando la televisión recién estaba incorporándose al mundo del boxeo, con un cura que ve la definición por televisión y corre las 3 cuadras que lo separan del Madison Square Garden para darle la excomunión la extrema unción a Parrott en el ring. Bueno, esas cosas hacen que uno esté frente a un escenario que es fascinante, por lo menos para mí, porque contiene el drama, contiene el heroísmo, contiene la bajeza, contiene la traición. Y uno, frente a eso, lo único que le queda es escribir, intentar escribirlo. En general, hay quienes lo han hecho muy bien y otros que vamos a seguir intentando. Muchas gracias, Horacio. Bienvenido, Ezequiel. Y continuamos con Ana María Yuba, que nació en Buenos Aires en 1951. En 1980 ganó el premio de la editorial Losada con su primera novela Soy paciente. En el 94 obtuvo la beca Guggenheim para escribir su novela El libro de los recuerdos, que trata acerca de una familia judía en Argentina. Entre otros galardones, obtuvo el Premio Nacional de Literatura, el Ónix de Platino y el Premio Iberoamericano Arreola en minificción. Entre sus cuentos destacamos La Revancha, publicado en la antología de cuentos argentinos sobre boxeo titulado Cross a la mandíbula, de Sergio Holguín. Y en el 2016 apareció su última novela, Hija. Su obra ha sido traducida a más de una docena de idiomas. Gracias, Ana. Muchas gracias. Yo voy a empezar por decir que de boxeo no sé nada, absolutamente nada. Y sin embargo, sí soy autora de un cuento que tiene que ver con el boxeo, que se llama La Revancha. Es un cuento donde verdaderamente hay mucha información y mucha gente me dice, bueno, wow, ¿cómo sabes de boxeo? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo aprendiste todas esas cosas? Bueno, lo que les voy a contar ahora es la historia de ese cuento. Ese cuento nació en realidad muchísimos años antes. En el año 91, una revista de la época que se llamaba Delitos y Castigos y que dedicaba cada número a un delincuente en particular o a un hecho de sangre en particular, decidió dedicar un número a la muerte de la mujer de Monzón. Era un tema bastante delicado porque todavía, digamos, había terminado una parte del juicio que le habían hecho a Monzón, pero todavía estaba en apelación, o sea, todavía no había una sentencia definitiva. Y me pidieron a mí que escriba sobre ese tema. Bueno, yo, digamos, sabía lo que sabe cualquier persona que más o menos lea los diarios. Estaba enterada lo que, digamos, la historia de la muerte de la mujer de Monzón. No me estoy acordando el nombre, ¿cómo se llamaba? De Alicia Muñiz, claro. La muerte de Alicia Muñiz estaba en ese momento en todos los medios. Se hablaba muchísimo del tema, bueno, y eso era todo lo que yo sabía. De Monzón sabía poco y nada por precisamente mi ignorancia y hasta cierto punto mi indiferencia hacia el boxeo.
Pero bueno, pensé que podía hacerlo, me puse a estudiar, me puse a investigar, me dieron mucha información en la revista, entonces bueno, me enteré algo sobre la carrera de Monzón, empecé a leer unos cuantos artículos sobre el tema, y me dieron también las autopsias. Y a mí, las autopsias digo porque hubo dos autopsias de Alicia Muñiz, porque una fue objetada y se volvió a realizar una segunda autopsia. A mí me chocaron dos cosas de las autopsias, eran interesantísimo fue leerlas, y lo primero que me chocó fue la diferencia enorme entre todo lo que se estaba publicando en los diarios y todo lo que estaba saliendo en los medios, y la cruda y brutal realidad de lo que se leía ahí. Era muy, muy diferente. Los medios estaban defendiendo mucho a Monzón. Monzón era un tipo, digamos, que no había sido querido en cierto modo al comienzo de su carrera. Se lo veía como, digamos, los fans del boxeo lo veían como un boxeador muy frío, muy calculador, que no se entregaba totalmente a la pelea, que digamos se proponía destruir al rival desde una cierta distancia poco sanguínea, digamos así. Pero bueno, finalmente triunfo tras triunfo había terminado por ganarse a todo el mundo, y entonces bueno, a esa altura era un ídolo muy querido por la gente, y los medios de alguna manera estaban tratando de ocultar algunas cosas, o de confundirlas o de borronearlas. Se hablaba mucho de si le habían pegado, si no le habían pegado, si le había pegado a Alicia Muñiz o no, o si ella había caído porque se había tirado, o si la había tirado él. Y en realidad las autopsias eran absolutamente, digamos, eran un testimonio demoledor, porque Alicia Muñiz tenía perfusión sanguínea en los alvéolos pulmonares, y eso solamente se da cuando alguien lo asfixia. Ella murió asfixiada, él la ahorcó, y la ahorcó con una sola mano. Y la otra cosa que me impresionó mucho era cómo aparecía en el cuello, o en lo que quedaba del cuello de Alicia Muñiz, las huellas y junto a la columna vertebral, incluso después que había desaparecido una parte del cuello. Se había hablado muchísimo de la desaparición del famoso músculo esternocleidomastoideo entre una autopsia y la otra, y sin embargo, aún sin la presencia de ese músculo, de todas maneras se veían las huellas de los dedos de Monzón en lo que quedaba del cuello de esa mujer, la mano derecha. Se veía el pulgar y los otros 4 dedos. Una cosa muy, muy brutalmente definitiva, digamos. No había nada que decir, no había nada que dudar. Era muy difícil hacer la defensa de Monzón en esa situación. Y otra cosa que a mí me impresionó muchísimo de lo que había pasado era lo autodestructivo de Monzón, ¿verdad? Como, además, bueno, de que, por supuesto, la pena y el dolor de que maten a una mujer en esa situación, etcétera, etcétera, pero este hombre que había matado a su mujer prácticamente delante de su hijo, se había destruido su propia vida. O sea, era un hombre que partió de la nada, llegó a tenerlo absolutamente todo, y todo lo destruyó en esos mínimos 30 segundos que lleva desde que alguien empieza a apretar una garganta hasta que la persona que está asfixiándose muere, pierde la vida, o digamos llega a una situación en que ya no tiene vuelta atrás. Bueno, entonces nada, escribí el artículo, me olvidé de la cuestión, salió la revista, digamos, tuve el cuidado de no avanzar en ciertos temas porque considerando que la justicia todavía no había terminado de expedirse. Y varios años después de eso, como unos 8 años después, Sergio Holguín
que iba a hacer una antología de cuentos de boxeo, me preguntó si yo quería escribir un cuento de boxeo. Uno nunca sabe, cuando a uno le piden un cuento para una antología, uno nunca sabe 100% si va a poder responder a ese pedido, porque la literatura es esquiva, uno no puede asegurar dentro de un mes te entrego un buen cuento. Algo siempre se puede escribir, pero bueno, un cuento que uno tenga ganas de publicar, qué sé yo, no sé, quizás sí, quizás no. Bueno, le pedí unos días para decidirme y dije, bueno, un cuento de boxeo, ¿por dónde puedo empezar? Si yo de boxeo realmente no sé nada de nada. Dije, bueno, lo único que yo sé es lo que leí y estudié, investigué un poquito sobre Monzón y sobre la muerte de la mujer de Monzón. Pero, ¿cómo quiero contar esta historia? La quiero contar como, digamos, cómo escapar de las convenciones. Cómo no contar la vieja historia del muchacho que sufre, del chico que sufre, que tiene una vida muy desgraciada y entonces después, bueno, cuando se hace adulto, toda esa historia terrible pesa sobre él, etcétera, etcétera. Yo no quería contar esa historia, no quería contar la historia del ídolo o de las multitudes que tropieza y cae. Tampoco quería demonizar a Monzón y pintarlo como un monstruo. Y sobre todo no sabía por dónde empezar, porque como les dije al comenzar esta charla, yo de boxeo no tengo la menor idea. Entonces dije, bueno, voy a empezar sin saber si lo voy a poder hacer o no, voy a empezar por leer un poquito más sobre la carrera de Monzón a ver si entiendo algo. Y dije, bueno, voy a empezar por la pelea contra Benvenuti. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque la había visto por televisión. Entonces me fui a una librería de viejo, donde vendían números atrasados del gráfico. Le pregunté si tenían números del gráfico de esa fecha. Y el señor que me atendió me dijo, sí, dice, puede ser que haya algo, vamos a buscar. Me dice, pero ¿usted qué está buscando? Y le digo, estoy buscando la pelea Monzón-Benvenuti. Ah, me dijo el hombre, la pelea Monzón-Benvenuti. Me dijo, nunca me voy a olvidar cuando sobrevino esa piña de Monzón. Y yo dije, acá está, no está en el gráfico. Este tipo tiene lo que yo necesito. Y esa palabra, sobrevino, nunca se me hubiera ocurrido que una piña podía sobrevenir. Entonces, bueno, me puse a charlar con él con mucha dificultad, porque yo soy muy tímida, en general no sé sacarle cosas a la gente. Pero a este señor le gustaba charlar, y sabía mucho, sabía todo. Entonces, bueno, le pedí permiso para grabarlo. Al otro día volví con un grabador. Estuve 2-3 horas charlando con él, y bueno, y le robé todo lo que sabía. Él sabía muchísimo, sabía de verdad, sabía con ese conocimiento que yo, no, digamos, hubiera tardado años en poder adquirir y poder entender, ¿no? Sabía, porque él mismo había boxeado, él era un fan absoluto del boxeo y había sido boxeador aficionado y había incluso pensado alguna vez en profesionalizarse. Y entonces, bueno, conocía todo al detalle y al dedillo y me podía comentar cada una de las peleas de Monzón y cómo había reaccionado cada vez cada uno de los rivales. Bueno, la información que le saqué era extraordinaria y además él tenía una manera de hablar y una manera de contar muy particular, muy diferente a la mía, que también me sirvió para construir la historia. Y cuando tuve reunidas toda esta información, bueno, lo que sigue ya es literatura. Digamos, ahí fue donde se me ocurrió finalmente cómo escapar a todas las convenciones y los lugares comunes que tienen que ver con una historia como esta, ¿no? La del ídolo popular, el ídolo de multitudes que termina asesinando a su mujer. Y lo que pensé fue, bueno, ¿cómo contaría esto un hombre, un fan del boxeo, que tiene la fantasía de que en realidad fue él, digamos, haciendo
magia blanca primero y después magia negra, influido por una especie de padre umbanda o alguna cosa por el estilo, cómo él cree haber sido responsable y haber dirigido toda la carrera de Monzón. Cómo cree que Monzón ganó todas las peleas que ganó gracias a él, y después ese final terrible, todo lo que le pasó después, también fue porque él, digamos, Monzón no le respondió cuando él necesitaba, y entonces Monzón, por supuesto, jamás lo conoció a mi personaje, pero bueno, él siente que Monzón no le respondió cuando lo necesitaba, entonces bueno, empieza a hacer magia negra y termina destruyéndolo, según cree él, digamos. Y bueno, esta es la historia de la revancha, y nada más, y le paso el micrófono a alguien que sabe. Muchísimas gracias, Ana. Continuamos en esta mesa cuyo título era de cuadriláteros y policiales, y que fue pensada, tramada para pensar estas relaciones entre el policial, la novela negra, el boxeo, con Ezequiel Fernández Moore, que es periodista deportivo, fue jefe de deportes de la Agencia de Deportes y Noticias, y desde 1989 hasta la actualidad dirige la agencia italiana ANSA. Escribió en diversos diarios del país y firmó artículos para medios internacionales. Es autor de los libros Breve Historia del Deporte Argentino y Dígame Ringo, de Editorial Planeta, sobre la vida del boxeador Oscar Bonavena. En 1997 y 2017 recibió el premio Conex por su labor en la prensa gráfica. Es columnista del diario La Nación y actualmente está en la radio con Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, que toma el nombre del libro homónimo de Osvaldo Soriano. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, disculpas por el atraso, pero la tormenta mojó todo. A ver, yo llegaba con la idea de que la cosa de cuadriláteros y policiales, por un lado digo, upa, nos etiquetaron, nos marcaron, nos metieron a los boxeadores adentro de la prisión, ¿no? Y claro, es como muy tentador, porque hay muchas historias policiales, pero bueno, sería como pensar que todos los rugbyers son patobicas que golpean en las discos, o son como Pucho también, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Lo que pasa que claro que el boxeo seguramente con todo lo primitivo que tiene a cuestas y toda esa carga y entorno de violencia, juega muy tentadoramente con esa cercanía de la cárcel, ¿no? Yo tenía mi propio prejuicio sobre el boxeo, y por eso me tenté mucho cuando me ofrecieron una lista, porque así me llegó la propuesta, una lista de personajes populares del deporte fallecidos. Había como 25 jugadores de fútbol y estaba Ringo Bonavena, y dije, acá está, vamos a acercarnos al boxeo, a intentar acercarnos desde otro lugar. Yo había estado ya en el Borda, había visto neurólogos que me contaban sobre los daños del boxeo y me habían mostrado a boxeadores y boxeadores NN, boxeadores no famosos, no campeones, o sea, de los boxeadores que no salen en los diarios. Y trabajaba mucho el boxeo desde ese lugar. Acercarme desde el personaje de Ringo me agrandó mucho más la cancha, me permitió entender mucho mejor al boxeo, y me dio un costado mucho más humano para acercarme a esa violencia del boxeo. Y claro, la muerte de Ringo en el burdel más grande que tenía en ese momento Estados Unidos, en el año 76, baleado por el custodio de un mafioso, es súper tentadora para atacar por ahí, a tal punto que cuando voy interiorizándome más de los detalles de la muerte, digo, hay que viajar, no puedo hacerlo desde acá. Esto le propuse a la editorial que tenía que viajar allá para ver los expedientes, yo soy periodista, me considero periodista y trabajo con el dato, con la información. Entonces creía imprescindible viajar hacia allí para obtener esa información de primera mano, y me parece que acertadamente Juan Forn, que era el editor en ese momento, me dice: si viajas a Estados Unidos vas a terminar haciendo un libro sobre la muerte de Ringo, y nosotros queremos hacer un libro sobre la vida de Ringo. Y me pareció, wow, bien, dije.
Tal vez se ahorró unos mangos también con la es más que probable, pero exacto, una cosa no quita la otra. Y yo suelo ser, ante los hechos consumados, suelo ir para adelante, y ahí fui y dije, bien, vamos sobre eso, y me pareció interesante la respuesta de Juan. Y claro, igual, no podía no comenzar con la muerte el libro, porque, bueno, les digo, soy periodista y de las viejas escuelas nos enseñaron que hay que comenzar con lo más interesante, con lo más atractivo. Y obviamente que lo más fuerte que tenía la historia de Ringo era como un ídolo popular argentino termina muerto a los 33 años, baleado por un mafioso en un burdel de Nevada, ¿no? De Reno. Era como muy fuerte eso, y mucho más allá de la resolución policial del caso, el mafioso, entre paréntesis, el mafioso era el dueño del lugar, con lo cual la reconstrucción policial de cómo fue la muerte, etcétera, etcétera, me llegaron documentos, me llegaron testimonios, etcétera, todo, pero qué sé, hasta los hermanos de Ringo me decían, ¿sabés qué querés que te diga lo que yo pienso? Que lo mataron cuando dormía, y que todo eso fue montado, para evitar justamente las causas reales del homicidio, que se conocieron. Pero bueno, la reconstrucción de cómo Ringo es asesinado y la reconstrucción de los últimos días de Ringo, que me parecía lo más interesante, de cómo un tipo que era un ídolo en Argentina, y que si bien ya en su semi-retiro, porque ya era casi un semi-retiro, el que él tenía allí, él soñaba con una nueva pelea con Ali, que ya era imposible en ese momento, Ali ya estaba en otra cosa. ¿Cómo ese tipo termina así? ¿Cómo ese final tan sórdido y tan estúpido por momentos, ¿no? Entonces a mí toda esa parte me atrajo mucho, me resultó muy interesante, y poder recorrer ese ocaso del boxeador, y esos tipos los boxeadores que a veces son violentos, pues es la naturaleza del boxeo también, y uno veía la otra cara de Ringo, ese otro lado de Ringo, y quién no recuerda que Crónica TV lo pasa todo el tiempo cuando se acerca la primavera, y el pío pa, ¿no? Dice, el cuerpo grandote y la voz aflautada, pío, y suena ridículo realmente. Este era Ringo Bonavena, ¿no? Poder contar, hacer todo ese recorrido de los contrastes de la personalidad de Ringo me interesó muchísimo. Y como les digo, a ver, sí, es cierto, el boxeo acerca mucho a la cárcel, sí, a la cárcel con rejas. Y uno dice, a ver, para mí el máximo de todos los tiempos, Muhammad Ali. Y Muhammad Ali estuvo ahí, ¿no? No se animaron a concretar la condena por no haber ido a Vietnam, porque era demasiado ponerlo preso. Ya haberle sacado el título fue un paso. Haberle impedido seguir boxeando, otro paso. Haberle retenido el pasaporte, otro paso. Haberlo condenado en sus años mejores, fue toda una decisión de la Norteamérica de aquellos años. Y solo faltaba meterlo preso a Ali, pero tenemos que pensar que Ali llegó a estar unos días preso, pero por un incidente callejero. Pero llegó a esto de estar preso por algo que creo que para mí es lo más digno que ha tenido la historia del deporte, que es la negativa de Muhammad Ali a ir a pelear a Vietnam. Hay muchísimo escrito, y para mí bellamente escrito. Yo tengo un libro en el corazón que es de un pintor español, creo que es él, sí, Eduardo Arroyo, que se interesó por la vida de Al Panamá Brown, panameño, claro, amante de Jean Cocteau, opiómano, hasta cuando murió, con la muerte, con el féretro seguían haciendo dinero, paseaban el féretro por las calles y seguían recaudando, lo exprimieron por todos lados, y es un libro maravilloso, y claro que hay cárcel ahí también en ese libro. Otro libro que me ha encantado, pero extraordinario, me pareció el de Alberto Salcedo Ramos, el colombiano,
El oro y la oscuridad, de Kit Pambelé, también en cárcel en ese libro, y hay una ternura hacia la figura de Kit Pambelé extraordinaria. Alberto Salcedo pudo caminar las calles de Barranquilla con Kit Pambelé, y con Kit tambaleante, con Kit pasado de lo que consumía, Kit Pambelé, y conocerlo en toda su dimensión a Kit Pambelé. Y entonces escribe un libro hermoso sobre el hombre. Lo único que le reproché fue que Loche casi ni figura en ese libro, solo tiene 2 o 3 líneas, y para nosotros Nicolino es mucho más que 2 o 3 líneas. Siempre me peleé eternamente con Alberto Salcedo por ese tema, y los perfiles, varios de los mejores perfiles que he encontrado, o él tal vez que he encontrado, es uno de Guy Talese sobre Floyd Patterson, y lo que siente el boxeador ante la derrota. Lo que siente el boxeador ante el knockout, la vergüenza que le confesaba a Patterson que le tenía de volver a mostrarse públicamente, y cómo tenía bigote, peluca, disfraz para que la gente no lo reconociera después de haber sido humillado por un knockout. Y el libro más hermoso que me explicó a mí el boxeo creo que es el de Joyce Carol Oates, que lo recomiendo, del boxeo, y hay muchísima cárcel en ese recorrido que hace Joyce Carol Oates. Me he enamorado de la literatura del boxeo, no tanto del cine del boxeo, porque la verdad que Toro Salvaje, obviamente que me saco el sombrero, es extraordinaria, pero después encontré demasiados clichés, demasiados lugares comunes. Inclusive algunas últimas películas más biográficas, la de Mano de Piedra, Durán, la de Chávez, no me gustaron, se acercaron tanto al personaje que terminaron seducidos por el personaje y terminaron contando personajes excesivamente lineales, sin los ricos contrastes que tenían esos personajes. Me gustaron más los documentales. En cambio, los documentales, sobre todo los de Ali, algunos de ellos son maravillosos. Y como resisto al encasillamiento de la cárcel, que nos han querido meter en esta mesa, lo digo en términos muy simpáticos, quiero reivindicar la poesía también del boxeo. Yo lo mencioné a Ali, y en el recorrido, yo le agradezco al libro de Ringo Bonavena haber conocido mucho más profundamente a Ali, porque Ali para mí era ese personaje medio mítico, pero a su vez lejano. Y cuando me meto en Ringo, tomé muchas laterales para conocer mucho a Ali. Perdí muchísimo tiempo, entre comillas lo digo, conociendo, viendo documentales, leyendo libros de Muhammad Ali. Y no debe ser casual que es el boxeador que más libros tiene, más documentales tiene, todo escrito sobre él. Y me voy a la pelea del 13 de marzo del 63, Madison Square Garden. Él, claro, está peleando contra Liston, ¿no? Allí. Y Ali tenía que probar que era lo que decía con la boca. Porque hasta ese momento era un bocón. Y era un bocón que encima era un poeta, aparte de bocón. O sea, presumía de poeta, ¿no? Claro, era el oso caerá en el 8, del 9 nadie me mueve. Eran cuestiones más sencillas, ¿no? No era ello. Pero él fue perfeccionando eso. Él era disléxico, él tenía, entonces a él los memorizaba los poemas, para no tener que estar leyendo, ¿no? Y entonces de repente escribía cosas, por ejemplo, "They all fall in the round I call", ¿no? Todos caen en el round que yo digo, que ya tenían otro tipo de sutileza. Claro, cuando gana esa pelea, como todos querían ver cómo el oso lo noqueaba al bello poeta, entonces se enojaron mucho con que ganara el poeta, que el poeta efectivamente, además de ser
poeta, boxeaba. Y entonces se enojaron, y Tongo, etcétera, etcétera. Y Liebling, un gran escritor norteamericano, dijo que fue la mayor demostración antipoesía en la historia de Estados Unidos cuando le dijeron Tongo, Tongo, y lo quisieron echar poco menos a Ali del Rein. Voy a leer algunos nomás que me parecieron extraordinarios. Este descarado y joven púgil es digno de ver, y su destino campeón de peso pesado ha de ser. El chico es veloz y pega duro. Si te le enfrentas mejor, contrata un seguro. Ahora Clay conecta un swing de derecha. Oh, qué hermoso swing. Y el golpe saca al oso volando fuera del ring. Liston aún va subiendo y el referee pone cara larga, porque no puede empezar la cuenta hasta que Sonic caiga. Esto lo hizo en un programa de televisión, fue 3 minutos recitando con el piano de Liberace. No, esto fue extraordinario. El video está, lo pueden ver, es una maravilla. King Liston will stay only until he meets Cassius Clay. Moore fell in 4, Liston in 8. No, era una maravilla, y para mí el más emocionante lo escribió cuando decide no ir a Vietnam, y dice sencillamente: I sing this song, I ain't got not quarrel with not Vietcong. Cantaré esta canción, nada tengo en contra de Vietcong, ¿no? Me pareció una maravilla, como dijo Maya Angelou, una gran poeta estadounidense. Esa figura de Ali inspiró a millones de negros estadounidenses, a millones de afroamericanos, a plantarse y a decir que no. Y para mostrar que Ali era un tipo aparte moderno, él fue inclusive, algunos dijeron que era el primer hombre, el primer hip hop en Estados Unidos lo hacía él, ¿no? Antes de que el hip hop naciera con su definición, ¿no? Miren esta: float like a butterfly, sting like a bee, his hands can't hit what his eyes can't see. Sus manos no pueden golpear lo que sus ojos no pueden ver, ¿no? Una maravilla. Y a Foreman le decía: me he peleado con un alligator, me he pegado con una ballena, he esposado al trueno y he metido al rayo en la cárcel. La semana pasada asesiné a una roca, lesioné a una piedra y mandé a un hospital a un ladrillo, ¿no? Una maravilla era. Dicen que el poema más corto es escrito por él, en Harvard lo pronunció ante muchas personas. Me, we, dijo él, ¿no? ¿Y por qué quería citar los poemas de Ali? Porque le voy a leer algunos nada más y ya les explicaré por qué se los leo. Busco escribir un verso, con la imaginación no alcanza. Tengo miedo al que dirán, lo busco en un vaso de agua, en el pájaro que canta, en el día, en la noche, en el brillo del sol. Pensar me causa alivio, como una espera sin retorno, que no tiene fin, o zumbido del vacío, que no se ve y se imagina. Se siente la nada, que corrige el silencio del tiempo. El pensamiento estancado me dice: no hay nada, no lo intentes. La barrera del tiempo está ocupada, la nube barrió la distancia entre el colibrí y la flor, solo queda el perfume del tiempo y la soledad. El silencio tiene calma, no se sabe si es lento, no tiene medida. ¿Qué cosa es la distancia del tiempo? La infancia quedó confusa entre tardes limpias, noches tristes, pasados sin mañana, la tristeza del mendigo, la luz del que no ve, la cadencia del infierno. No es la insistencia lo que me dice: el mañana es hoy, el pasado está presente. La gloria descansa, espera su partida más allá de las rejas, que dudan de todo y nunca terminan. Sostengo el abismo, y todo está como si fuera un capítulo más de esta novela. Tengo la certeza de que no es en vano. El próximo será permanecer contemplando esa pared que tapa y obstruye, pero no impide el sueño de volar. Estos poemas, hay un poeta muy conocido, aparte de lo de Ali, Arthur Cravan escribía desde París. También conoció la cárcel, Cravan. Estos poemas fueron escritos hace meses nomás, desde una cárcel. Y el autor de estos, no puedo decir el nombre porque es un proyecto que me presentó, porque fui a dar una charla a esa cárcel, y me muestra esto, y bueno, muy hermoso fue todo. Y entonces está el proyecto, no puedo dar el nombre, pero es un campeón argentino, a ver, no sé si me estoy equivocando, combatió contra campeones, contra Santos Laciar,
contra vallas, y está preso, ya está saliendo en estos días de la cárcel después de mucho tiempo. Cuando le pregunté por qué estaba preso, me dijo, y me gusta lo ajeno, me dice, ¿no? Y bueno, empezamos con la cárcel y el cuadrilátero. La cárcel, el sostengo el abismo, como escribe en sus poemas, ese tiempo vacío, ese tiempo en silencio, le permitió a este boxeador escribir y sobrevivir ese infierno de la cárcel. Así que quería cerrarlo justamente diciendo que también, aparte de cárcel, el boxeo también tiene poesía. Gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel. Y bueno, cerramos esta mesa con la presentación de Martín Coan, que es escritor, ensayista, docente e investigador, profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Patagonia. De sus ensayos se destacan Narrar a San Martín, de 2005, y El País de la Guerra, del 2014. Su primera novela es La pérdida de Laura, del año 1993. También publicó El Informe, Los cautivos, 2 veces Junio, Bahía Blanca, el libro de cuentos Cuerpo a Tierra, y el año pasado la novela Fuera de lugar. Destacan asimismo sus obras ensayísticas, como Narrar a San Martín, ya había mencionado antes, pero también Fuga de materiales, El País de la Guerra y Ojos brujos, además de Fábulas de amor en la cultura de masas. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y la posibilidad de participar de esta mesa. Hay un episodio para mí determinante en Martín Fierro, de José Hernández, que es un episodio que ocurre en un momento de un combate en la frontera entre las tropas que integran Martín Fierro, entre otros gauchos que están vueltos soldados ahí, y los indios. Y ese momento determinante es uno en el que, en el desorden del combate, uno siempre imagina los combates, incluso los que están estratégicamente mejor dispuestos, después se arma un lío ahí que no es fácil discernir. En medio de ese desorden del combate generalizado, quedan enfrentados Fierro con uno de los indios, a quien logra singularizar, o sea, lo reconoce, se da cuenta quién es, porque es el hijo de un cacique. Y él ya tenía contacto, sabe quién es, y en la narración que tiene el poema, queda como despejado un momento ese espacio y quedan los dos peleando. Y ese momento es determinante, es fundamental, según yo creo, porque marca ni más ni menos que el pasaje de una violencia que es colectiva y anónima, a un momento en que la violencia es mano a mano y con identificación. Ese pasaje de, insisto, de la violencia generalizada a la violencia de uno, la violencia de uno contra uno, donde además se sabe quién es el otro, me parece que marca un pasaje crucial hacia dos de las formas legítimas de la violencia. Porque como se trata del policial de por medio, y si hay cárcel o no hay cárcel, la cuestión a discernir es cuándo una violencia es legítima y cuándo no es legítima. De hecho, aquí se han mencionado 3 muertes. Una la comete Griffith, otra la comete Monzón y otra la manda a cometer Joe Conforte contra Bonavena. 2 son ilegítimas, deberían haberse pagado con cárcel, una se paga con cárcel, la otra no, ocurre en el reino. Esa violencia es legítima. Violencia legítima o violencia legal, aunque no es la misma cosa, tiene la misma raíz etimológica, legal y legítima, pero no es la misma cosa, pero podríamos decir violencias socialmente admitidas. Una, claro, es la de la guerra. La violencia en guerra es admitida, no solo es admitida, está totalmente prestigiada. Pelear en combate, matar en combate, ahí vale matar. En el frente de batalla vale matar, no solo vale, sino que es un acto heroico. Por eso es sumamente interesante la otra alternativa de cárcel que señala Ezequiel, que es alguien que puede ir preso por no ir a matar a la guerra. Tenemos el que va preso porque mató, y tenemos el boxeador que va preso porque mató, que cuenta Nick Yua, y el boxeador que no va preso porque mató en el ring, y el boxeador que estuvo a punto de ir preso porque se negó a matar. En una forma de la violencia que está no solo admitida, sino socialmente valorizada e inducida, que es la de la guerra. Por eso en Martín Fierro se da este movimiento, para mí, enormemente importante, porque el duelo
la pelea de uno contra uno, incluso durante un largo tiempo el duelo, fue legal. Y cuando ya fue considerado un delito, y fue pasado del lado de la ilegalidad, conservó la legitimidad del prestigio, ¿no? La escena donde dos hombres iban a batirse por honor, o sea, había una carga honorífica en el batirse a duelo, y luego en el pelear mano a mano. El duelo a la vez tiene la posibilidad de ser duelo a pistola o a cuchillo. Pensando en el prestigio del duelo, en la legitimidad de esa violencia, porque esa violencia legal o ilegal, en una época legal, pero siempre legítima en términos de su prestigio, ahí aparece en la literatura una figura decisiva que es Borges. Porque Borges, en toda la construcción literaria, narrativa, poética, de lo que dio a llamarse culto al coraje, el despliegue de la admiración por la valentía de los hombres que se batían a duelo, marcó un momento crucial en el prestigio de la pelea a duelo. El prestigio del mano a mano, el prestigio del enfrentamiento individual de un hombre contra otro, cada uno dispuesto a matar o a morir. La idea que Borges transfiere a la escena del duelo, que es la escena en la que un hombre va a encontrar su destino. Matando o muriendo, va a encontrar su destino, es la escena que le va a revelar a ese hombre quién es. En el duelo a la vez está esta gradación, porque el duelo a pistola es a distancia, mientras que el duelo a cuchillo es cuerpo a cuerpo. O sea que tiene una dimensión de intimidad. Borges, en esos adjetivos tan extraordinarios que no lo desesperan porque se le ocurren todos a él, cuando dice el íntimo cuchillo, ¿no? Esa violencia y esa muerte que se administra en la intimidad del contacto y del cuerpo a cuerpo, marca un momento para mí importantísimo. La consagración de la legitimidad, del prestigio de la violencia en duelo. El pasaje al boxeo supongo que es claro, es clarísimo. El boxeo viene a recuperar, incluso la literatura argentina que transita el boxeo, Torito de Cortázar mencionó Horacio, me parece que hay una línea de continuidad. El boxeo viene a retomar la escena del boxeo, el mano a mano, el cara a cara, el uno contra uno, de esa violencia admitida, viene a retomar, según yo creo, la tradición del duelo. ¿En qué sentido? Lo que yo llamaría la épica del uno contra uno. Porque la épica de guerra, que es importante y fundamental, tanto es así que el que no quiere participar es un desertor y comete un delito, es una épica grandiosa, digamos, o la épica sanmartiniana, la épica del jefe es el jefe. De hecho no pensamos, la única escena de San Martín, él mismo involucrado en combate, no es es un poco desdorosa, que es cuando cae en San Lorenzo y el caballo le aprieta la pierna, en fin. El heroísmo sanmartino es el del conductor de las tropas, con lo cual otra vez en la instancia del héroe singular respecto de un colectivo. Por eso marcaba lo de Martín Fierro, que es el que se desprende del colectivo y pasa a la pelea singular. Porque me parece que ahí se marca esta otra posibilidad épica, la épica del uno. Mejor dicho, la épica del uno contra uno. El boxeo me parece que lleva al punto más alto, viene del duelo, esta formulación, la épica del uno contra uno, de los dos que están solos. Por eso la famosa frase de Bonavena, cuando subís al ring te sacan hasta el banquito, ¿no? Esa es la soledad del boxeador, que de un modo muy singular, creo yo, y muy extraordinario, lo termina emparentando con el rival, que es el otro solo. Son los dos solos. Cada uno está solo, pero cada uno está unido al otro por las respectivas soledades. Se da ahí una articulación que a mí me fascina, que son a la vez contrincantes y pares. El modo en que se abrazan dos boxeadores, una vez, si no hay knockout, ¿no? Suena la campana, termina la pelea, el modo en que se abrazan, la paridad de los dos que pelearon, juntando esa soledad que no deja de ser soledad, a mí me resulta muy extraordinaria. El fútbol no la da, salvo en algunos casos, que son, creo yo, ¿no?, los arqueros en las definiciones por penal. Los arqueros en las definiciones por penales se saludan entre ellos y se desean suerte entre ellos, en tanto que arqueros, es decir, en tanto que solos. Cualquiera de sus compañeros le podría decir, pero vos le deseas suerte al otro, si el otro tiene suerte, perdemos. Perdemos. Es que ahí no hay el nosotros del perder, está el nosotros del perdemos, pero hay un momento donde los dos solos se saludan entre sí, los arqueros, y se desean suerte entre sí.
Mencioné lo del fútbol, a mí me gusta mucho, en realidad conozco mucho más de fútbol que de boxeo, pero en la relación con la literatura me interesa mucho más el boxeo, infinitamente más el boxeo que la literatura, y yo le encuentro una potencia mucho mayor a título personal. Para mí el fútbol es la literalidad. El fútbol para mí no, el fútbol es lo que es. No es metáfora de nada para mí. No es símbolo de nada, no significa nada que sí mismo. ¿Qué es un gol? Un gol. El gol es un gol. Y no veo ahí ninguna posibilidad, no veo ni le encuentro, porque justamente una de las cosas que evidentemente me fascinan en el fútbol es que eso es todo. Eso es un todo. No me remite a otra cosa, no alegoriza nada, no metaforiza nada, no es símbolo de nada, es eso. Al boxeo lo percibo, en cambio, y por eso la conexión con la literatura me gusta mucho más, y siendo más futbolero, en relación a la literatura escribí mucho más sobre boxeo que sobre fútbol. El boxeo me resulta, en cambio, una máquina de significar seguramente inagotable. Una máquina de significación inagotable y de traslación de sentido inagotable. La posibilidad que tiene de significar otras cosas todo el tiempo, además de lo que es en sí mismo, ¿no? De hecho, se usan, en la literatura se ha utilizado la distinción entre novela y cuento con la idea de que una novela gana por puntos, el cuento gana por nocaut. Roberto Arlt definió su relación con la literatura desde la idea del cross a la mandíbula. Es decir, me parece que el boxeo es mucho más productivo. Del deporte se suelen tomar. Cuando uno habla de más, yo que suelo hablar de más, quedaste en offside. Bueno, eso obviamente viene del fútbol. Es llamativo y es interesante ver de qué deporte se toman las figuras retóricas en momentos determinados. El gobierno actual va al tenis. Mala mía, viene del tenis. Mala mía que lo dice el presidente, cada vez que toma una decisión, viene del tenis. Es interesante ver de qué universo del deporte proviene, digamos, cada universo metafórico. El knockout, el abandono, el tirar la toalla, el ganar por puntos. Entonces ahí hay figuraciones que a mí me han tentado escribir como no me ha tentado el fútbol. La frialdad de Monzón. La vez esa muy conocida que traba y mira el reloj. Loche también. Ahí tengo. Mi relación con el boxeo viene completamente a través de mi papá. Y duró lo que duró su pasión. Cuando el boxeo entró para mi papá, en lo que entraba todo en la vida de mi papá, que es un momento de decadencia donde decía, no, el fútbol era el de Vicente de la Mata. Tango era el primer Pugliese. Escribí también porque veo ahí una carga de significación infinita. La pelea famosa también de Galíndez con Richie Cates, el día que matan a Bonavena. Que es, gana el que ya había perdido. Eso me resulta más literario que... Gana el que ya había perdido. En contraste, sobre eso escribí en la última novela. Gana el que ya había perdido. En relación con el abandono de Mano de Piedra Durán contra su Guerrelona, que abandona el que todavía no había perdido. No había perdido, no estaba... digamos, la sobreabundancia de voluntad en Galíndez, que gana una pelea que ya había perdido, y el desgano incalculable de Durán, que simplemente no quiere pelear más. No quiere. Yo pocas veces vino en el boxeo, en la vida, alguien que simplemente en un momento comprende que se quiere ir. Y se va. Se da vuelta y se va. Por no hablar de la pelea famosa también, Ali Fraser, en la que gana no el que no se cae, sino el que se levanta. Que me parece un momento altísimo del boxeo. Son dos hombres parados, perdón por esta reducción, pero al principio no diría, semiológicamente, dos hombres parados que se cae y no se levanta en 10 segundos, perdió. Acá son dos hombres sentados, y el que gana es el que se levanta. Eso es colosal. La épica de ponerse, porque sigue siendo una épica, la épica del ponerse de pie. Entonces yo todo eso lo veo desplegado en el boxeo con una potencia para mí invalorable para la literatura, mucho más que el fútbol, que a mí me gusta más, pero no para la literatura. Me interesa también muchísimo
esa línea que ha traspasado fuertemente a la literatura y al cine, que son los grandes campeones argentinos que no fueron campeones mundiales, y que entonces tocan ahí una dimensión de fervor popular, fuera del grado internacional. Creo que ahí pasa algo parecido en el automovilismo, entre la idolatría por Fangio y la idolatría por Gálvez. Hay algo en la condición popular local frente al prestigio de la circulación internacional que para mí está dado en estos grandes boxeadores que no fueron campeones mundiales. Justo Suárez, sobre quien Cortázar escribe Torito. Yo no me pongo en esta línea literaria, no solamente estoy marcando. Firpo, que es un boxeador que a mí me interesó mucho, escribí una novela, Segundos Afuera, que es sobre la pelea Firpo-Dempsey. Fabio Filma Gatica. Y Bonavena, que está tu libro, y hay un cuento de Juan José Becerra. Estos campeones argentinos, que no es que no son campeones mundiales, tienen algo que la literatura y el cine ha trabajado para mí muy extraordinariamente. Van a pelear a Estados Unidos y pierden. La de Bonavena no era una pelea por el título mundial, pero por cómo somos los argentinos, si le ganaba lo dábamos por campeón mundial. Honoris causa. Honoris causa. En el mismo sentido consideramos que Borges ganó el Nobel. Que es la figura muy argentina para mí. Tipo el anillo del capitán Beto de Spinetta, ¿no? Que cuando está allá entra como una melancolía. Lo que dice Justo Suárez en Torito, no te hallás, no entendías nada de lo que habla, lo que le pasa a Gatica en Fabio. O sea, esa melancolía del argentino que cuando está en Estados Unidos se viene abajo porque extraña el mate, la viejita. Esa derrota es mucho más argentina que cualquier título que se pudiese ganar. Firpo, y por eso me ocupé de esa pelea en Segundos Afuera, tiene todos esos factores. Con un plus, no solo es el gran campeón que perdió, sino que es, les voy a confesión de ignorancia boxística, yo durante mucho tiempo, habiendo visto incluso imágenes, porque ustedes saben que la pelea está filmada, del momento en que Firpo, un poco empujones, tira a Dempsey fuera del ring, yo tendría que ver a qué edad exactamente me enteré de que Firpo perdió la pelea. Yo creía que había ganado. Yo pensé que había ganado. Cuando me entero, comprendo que ahí está, me parece algo así como el núcleo de significación de la argentinidad. Logra la hazaña, pero pierde. Es el héroe de la noche, porque es el héroe de la noche y del siglo, pero pierde. Y sobre la filmación que el propio Firpo había encargado, en el momento que se establece que entre que lo tira del ring a Jack Dempsey y Dempsey vuelve, además de que lo ayudan, lo suben, etc. Pero, digamos, se establece que transcurren 17 segundos. La novela que escribí se llama Segundos Afuera, por eso tiene 17 capítulos. Uno es sobre cada segundo que pasa Dempsey fuera del ring, y obviamente el momento culminante, si es que lo tiene, de la novela es el capítulo 10, que es el momento en que Firpo debió ganar, porque 10 es knockout. La idea del argentino despojado, la idea de que ganó, pero pues los argentinos tenemos en general ese problema, como estamos convencidos que estamos destinados a imperar en el mundo, y no solo no imperamos, sino que estamos en el último de los fondos, del último de los tarros, algo hay que... Y la idea de una especie de confabulación mundial para perjudicarnos confirma dos cosas. Primero, que el mundo está contra nosotros. Segundo, que somos importantes. Y yo veo en esa pelea, que como ustedes saben es de 1923, de alguna manera un núcleo al que se puede agregar la notación mal tomada de Vicenzo, el penal que no fue penal de Sensini en el 90, la carrera creo que en Interlagos que no le computan a Reutemann en el 81, entonces no sale campeón. Digamos, la larga serie que el deporte simboliza muy bien, de despojamientos, del ganador despojado, que me parece que condensa muy extraordinariamente un imaginario de la argentinidad, que yo vi muy fuertemente en Firpo y Dempsey. El héroe que perdió, los héroes perdedores, la épica del uno contra uno como épica del héroe perdedor, y lo más fascinante que tiene el deporte, y no me atrevo a decir que la vida, que es la derrota. Nada más. Muchísimas gracias, Horacio.
dicho Ana, Ezequiel y Martín, y abrimos el espacio para las preguntas, consultas que se quieran hacer. Así que si alguien quiere hacer algún comentario, arrancar. Este es el momento en el que nadie todavía levanta la mano y después. Más que preguntas sí, más que preguntas, ¿qué tal? Más que preguntas es una afirmación. Esto que vos, Martín, puntualizás acerca de Firpo Dempsey, un tema que creo que ayer fue Ariel Sher quien lo dijo, que la literatura argentina, o sea que cuando se narra de boxeo y se narra la literatura, siempre se vuelve a Firpo Dempsey en Argentina. A muchos de los puntos que vos hablabas, o sea, Ariel hizo un somero repaso de cómo la literatura breva en el boxeo, y justamente me interesó mucho ayer, y justo aquí, habiendo leído Segundos Afuera y escuchándote a vos, esta cosa del eterno retorno, digo, del tema fundante. Es súper interesante pensar que una pelea tiene tanta literalidad y tantos grandes autores y tantos que no tienen tanta vinculación siempre vuelven a esa misma escena del héroe perdedor, y también miramos a los argentinos como los que podemos ser los reyes del universo y terminamos estando al sur del sur. Así que es interesantísimo en dos mesas con gente que busca encontrar un tema de diferentes lugares, como siempre se va al... Digo, Firpo parece ser el eterno ombligo de la madre al que queremos volver. Yo creo que está esa carga. Piglia, que no nombramos, que tiene un cuento de boxeo muy bueno, Laucha Benítez cantaba boleros. Así que aprovecho para agregar a Piglia, y cuando Piglia dice que hay que contar la historia argentina como historia de las derrotas, no solo habla de boxeo, pero digamos, el boxeo es una usina extraordinaria para eso. Hay una novela de Germán García que se llama Cancha Raya. Yo, más modestamente, estoy escribiendo ahora una novela sobre Vilcapugio. Las derrotas, me parece que... Y creo que Firpo en particular sí, porque además se ve una conjunción de factores muy extraordinarios, porque el salto a la modernidad que esa pelea involucró al mismo tiempo. No sé si saben... y otra, yo no me había dado cuenta, en una de las ediciones de Cuarteles de Invierno Soriano, la ilustración en la portada es de la pelea. En el Museo Whitney de Nueva York hay un cuadro, no recuerdo ahora quién lo pintó. El de Bellows. Muchas gracias. Así que sí, indudablemente hay una carga fuertísima. En Buenos Aires en ese momento, en el año 23, se había establecido que en la cúpula, en el faro que hay en la cúpula del Barolo, que en ese momento era el edificio más alto de la ciudad, se iba a proyectar una luz azul si ganaba Firpo y una luz roja si ganaba Dempsey, con lo cual está toda esa carga tan poderosamente moderna. Primero la simultaneidad. Cuando yo era chico todavía se ponía en vivo y en directo. Hoy en día, bueno, pero en fin, o sea, poder en 1923, yo soy viejo pero no tanto, en 1923, poder enterarse al momento de lo que pasaba en Nueva York, más el factor rascacielos, o sea, no es el Empire State, pero bueno, es lo que había. En ese momento el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires. Yo entiendo que es cuando Dempsey cae, prende la luz azul. Entonces se desatan los festejos en la Avenida de Mayo. Y como todo pasó en 6 o 7 minutos, porque todo pasó en 2 rounds, rápidamente se enciende la luz roja. Ese pasaje, claro, para mí no puedo decir, ahí está la historia argentina. Después descubrí la tumba en Recoleta, que no sabía. Y después está Cortázar llorando todo el tiempo. Y Cortázar rememorando con lágrimas aquel momento que duró tan poco de alegría. Sí. Martín, sobre esta idea de la derrota como elemento fundante del boxeo argentino, vos mencionaste a Justo Suárez, que fue el primer ídolo popular, y a Justo Suárez aparece derrotado no por un rival, sino aparece derrotado por una mujer y por una enfermedad, lo cual lo hace más terrible su derrota, ¿no? La tuberculosis y Pilar Bravo, una reina de belleza de esa época con la cual se casa. Y en los diarios de la época y en Torito de Cortázar está instalada la idea de que él en realidad muere por una perfidia, ¿no? Y su gran derrota es eso, ese abandono.
Y es cierto, la derrota está como muy instalada la derrota épica en el ideario del boxeo. La última, la más reciente que yo recuerdo en ese aspecto es la Hiena Barrios con Popó Freitas, el brasileño. No esa pelea salvaje, sangrienta, que él va al frente como loco, lo tira al otro y después termina perdiendo en el último round. Creo que podría haber quedado instalado mejor la Hiena Barrios si hubiese sido más responsable el manejar. Pero justamente Firpo me parece que también da vuelta a algo de la historia, porque si el boxeador pareciera ser el del ocaso trágico, el de la cárcel, y el de Firpo fue todo lo contrario, ¿no? Un tipo muy vivo, que ya compraba, ¿no? Se quedaron los derechos, Carlos, de sus peleas, año 23, sabía lo que era la televisión de las peleas, un visionario era, y después terminó siendo uno de los hacendados más importantes del país. Entonces, encuentra una vuelta también, ¿no? Es un mito fundante, pero a su vez cambia otro de los mitos de que el boxeador termina siempre mal. Siendo el toro que va listo para hacer un hacendado. Exactamente, el toro. Y el otro hay un libro muy bueno que lo recomiendo de Carlos Piñeiro Iníguez, Firpo creo que se llama. Firpo Y yo. y yo. Es una novelada, una biografía novelada. Primera persona. Y que está muy buena, también la recomiendo. Yo voy a contar, si quieren cuento una anécdota, pequeña historia. Hablamos de 3 muertes, hablamos, o 3 destinos, ¿no? Griffith que mata a Parrott en el ring, Monzón que mata a la mujer en una discusión conyugal, y había otra muerte más que era a Ringo que lo mata. Hay una tercera forma de muerte que la descubrí viendo en YouTube, ya lo he dicho, me hago fanático viendo cosas antiguas, que es espantosa, que es el tipo que muere 9 meses después de haber perdido y no exactamente, o no totalmente por culpa de los golpes. Es una pelea de 1983 en el Madison, un muchacho que se llamaba Billy Collins Jr., exacto, ahí lo recuerda el compañero. Era un muchacho joven, muy lindo, muy apuesto, 14 peleas, 14 triunfos, 11 knockouts, y iba camino a pelear por el título y le ponen un probador, que era un puertorriqueño llamado Luis Resto. Y el puertorriqueño, que como todos probadores no tiene futuro, es alguien sin futuro, todo el futuro estaba del lado de Billy Collins, pero decide interrumpir esa secuencia lógica que es el probador como escalón de la futura estrella, el entrenador de Luis Resto, que se llamaba Panamá Lewis, que le saca la goma espuma del guante a su pupilo y le pone algo parecido al yeso o al cemento. Y Luis Resto, frente a la sorpresa de todos, en una pelea televisada con Muhammad Ali en la platea, Luis Resto destroza a Billy Collins, lo destroza. Billy Collins era muy entusiasta, iba al frente como loco, y termina con la cara absolutamente destrozada. Cuando termina la pelea pierde por puntos Billy Collins, y su padre, que también había sido boxeador, en el momento de los saludos advierte que algo raro hay en los guantes de Resto y le pide a la Comisión Atlética de Nueva York que incaute los guantes son analizados, se descubre la presencia de esa sustancia dura, y tanto Resto como Panamá Lewis son juzgados por el delito de asalto, conspiración y uso de arma letal, de arma mortal, porque la justicia consideró que los guantes en esa condición eran un arma mortal. Los condenan al boxeador a 2 años de prisión, a Panamá Lewis a 3 años de prisión. El problema es Collins, el pibe que tenía 21 años. Por la golpiza recibida perdió mucha visión y no le volvieron a dar la licencia para boxear. Y el tipo cayó en una profunda depresión y a los 9 meses muere en un accidente de auto. Y el padre sostiene que no fue un accidente de auto, que él se suicidó, que él, desesperado porque su vida se había terminado, sus sueños se habían terminado de una manera tan terrible, apunta directamente hacia una especie de alcantarilla o zanja para matarse.
Bueno, esas historias son absolutamente literarias, son maravillosas. Se necesita alguien que las cuente de otra manera. Ya la contó HBO en un documental que se llama Assault in the Ring, algo así, no soy muy bueno para el inglés, y en YouTube creo que se encuentra. Es más, creo que después de la pelea, el papá de Collins le llega a tocar los guantes y el puertorriqueño como que se quiere ir y dice, no, pará, quédate acá. Le toca los guantes y ahí lo separa el entrenador. Si Cuando no lo está abrazando al hijo, le toca el guante y ahí se da cuenta. Sí, están las fotos de la cara de Collins, es re chocante la historia. Tenés que agregar un dato también, porque yo esa historia la escribí para el gráfico, entonces también hay mucho el tema. Pero habría que agregar también que cuando empieza la pelea, el segundo round, habría que agregar también que cuando comienza la pelea, el segundo round, tercero, el chico llega al rincón y le dice, papá, me duele, esto me está doliendo. Y el padre lo manda a pelear igual. O sea, el chico siente el dolor porque sabe, no se da cuenta, no sabe qué pasa. Pero realmente no hay ese dolor tan profundo. Y a pesar de que él se quejó, el padre lo dejó seguir peleando, terminó totalmente destrozado. Pero fue el padre que es un gran enemigo que tiene muchas veces el boxeador. Nosotros lo tienen aquí, el padre. El padre que tiene que tirar la toalla y no la tira. Ya que todos los caminos conducen a Firpo, Dempsey, el rival mítico de Firpo, gana el título ante Willard, noqueándolo con guantes cargados, con las vendas enyesadas, porque tiene una apuesta de ganar, no solamente ganar un tipo que durante mucho tiempo fue el boxeador más grande que tuvo el título del mundo, sino que daba miedo y él apostó no solo que le ganaba, sino que le ganaba el primer round. Y de hecho hay filmaciones, se lo ve festejando los segundos y él empujándolo porque no termina la pelea, sigue. Pero también con los guantes vendados, con enyesado. Enyesado. Lo de los guantes cargados es bien viejo. ¿Qué tal? Sí, con respecto a la pelea de Firpo, recordaba mucho porque hace un tiempo escribí un artículo, yo soy periodista de boxeo, y escribí un artículo para el aniversario de la pelea de Firpo, donde menciono también justo ese mismo ejemplo de Reutemann. Recordé los que viví yo, Reutemann, todos esos momentos donde el argentino se siente ganador moral y el destino le roba ese triunfo, ¿no? Pero Ratín en el 66, ¿no? Exacto. Y todo lo que eso generó después, en el caso de Ratín, la consecuencia posterior de eso fue la invención de la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Un montón de cosas que se fueron, ¿no? Que quedaron en la historia por otros motivos, pero lo que pensaba en este momento, después de seguir el boxeo muchos años, es lo poco explotado que están las historias de peleas de momentos tan cortos que cambiaron la historia, ¿no? Los 7 segundos de más en la pelea de Firpo, los 2 minutos que pasaron entre que le pararon la pelea a Galíndez y lo dejaron seguir, y la lucha en particular de la pelea que hablabas de Mohamed Ali, que mencionaste al pasar, pero quizás estaría bueno detenerse de eso como un ejemplo grande de esto. Fue la pelea conocida como Conmoción en Manila, Thriller en Manila, ¿no? Donde la tercera pelea con Joe Frazier, donde hacía un calor de 50 grados, era un calor, la gente se desmayaba en el ringside del calor y los boxeadores seguían peleando. Y la lucha final, digamos, el round final fue entre los boxeadores, pero también entre los entrenadores, ¿no? Entre la estrategia de los entrenadores. Uno, Eddie Futch, le dijo a Joe Frazier, mira, no te pares porque si te parás, te ponen una mano y te desmayás, ¿no? Con el trasfondo de que Joe Frazier estaba ciego de un ojo, casi ciego de un ojo de hacer varias peleas. Y Angelo Dante le dijo exactamente lo opuesto a Ali. Si te parás y el otro ve que te pones de pie, se queda sentado y ganaste la pelea. El boxeo está lleno de esos momentos que creo que están poco explotados en el mundo de la literatura y del relato nuestro, ¿no? Yo hace 20 años que vivo de esto, escribiendo de boxeo y hay muchísimo. Hay un libro muy bueno que se llama de George Kimball, que se llama Los Cuatro Reyes, que es sobre la rivalidad de Leonard, Hagler, Hearns y Durán. Y es increíble la cantidad de momentos tan cercanos que hubo de que toda esa rivalidad quede en manos de uno o del otro, ¿no? O sea, el balance general le da a Leonard ganador,
es increíble, ¿no? Que esa característica tan particular del boxeo que no tiene ningún otro deporte y no esté tan explotada. No hay un gol que valga 5 si vas perdiendo 5-0 para ganar un partido. No hay un triple mágico que te remonte un déficit de 10 puntos. En el boxeo sí lo hay. Es ese momento de magia que es lo que nos cautiva a todos, ¿no? Yo a esa magia es la que pensé llamar épica del uno contra uno. Y que no tiene el tenis, porque no tiene la dramaticidad que hay en el boxeo. Pero por eso también marcar lo de Martín Fierro, porque si para el caso en una guerra debe estar lleno, si no pudiese, habría que pensar una guerra como 1500 microcombates de uno contra uno para captar esa dimensión épica, que solo se da en el mano a mano. Por eso decía, Borges advierte eso, pero si no se podría narrar un combate entero. Y al mismo tiempo en la narración del combate entero no hay esos destellos, porque se pierde intensidad. En el despliegue se pierde la intensidad que se gana en cambio inmediatamente en el mano a mano, en el uno contra uno. De hecho, me gustaría hacer como acotación, o hacer la acotación de que a veces los boxeadores prefieren ni mirarse antes de la pelea. Y si tienen que cambiarse en el mismo vestuario les cuesta mucho trabajo. Es como que no pueden verse antes de la pelea. Después ya lo hacen, porque compartieron el mismo dolor. Pero antes prefieren siempre que no haya contacto ni siquiera visual, más allá de todo lo que se hace para la publicidad, ¿no? Que es otra historia. Sí, pero es que leía que en una biografía que escribió sobre Del Potro, un colega de la Nación, Sebastián Toroc, hay una parte que cuenta cómo los entrenadores de Del Potro, David, sobre todo le dice, ve que Federer utiliza la estrategia de amigarse, sentía que Del Potro ya les podía ganar. Entonces utiliza la estrategia previa al partido de amigarse, de ser dulce con Del Potro, y Del Potro diciendo, qué buen tipo es mi ídolo. O sea, una estrategia bien boxística también, casi, ¿no? Del uno contra uno. Pero es cierto que, claro, como decían ustedes, el boxeo, ¿qué es? Ganaste el kini, porque estás 0-9 y metes una mano y chau. Cosa que en el tenis necesita una estrategia distinta, aún siendo uno contra uno, ¿no? Y no hay contacto. Claro. Hay una guerra que nos toca muy de cerca que tiene algo que ver con eso que vos decís. Que, yo me vengo engañando hace varios años diciendo que estoy escribiendo una novela sobre eso, pero los que escribimos sabemos que las ideas se van acumulando y se van, ¿no? Lo estoy escribiendo, pero el centro de lo que estoy escribiendo es esto, la guerra de las Malvinas. Que después de mucho tiempo me di cuenta que la semilla de esta idea la plantó el poema de Borges, Juan López, Juan Guarda, que dice, se vieron las caras solamente una vez, y cada uno de esos fue Caín y cada uno de ellos fue Abel. Bueno, la guerra de las Malvinas tiene eso, tiene esa épica de que, si lees los libros de historia de las Malvinas, muy pocos soldados pelearon 2 batallas o más. Todos tuvieron una sola oportunidad, una sola chance de llegar ahí. No había árboles para esconderse, no había caballos, no había guerrilla urbana. Aterrizaron, tuvieron una batalla y tuvieron ese momento solo de probar lo que valían. Y encontré muchas coincidencias estudiándolo con el boxeo, con esa magia del momento definitorio en la vida de un hombre, que es la épica del 1 a 1, como comentabas por recién. O sea que la literatura, de modo totalmente ficcional, pero le ha inventado un mano a mano a esa misma guerra. En un libro que se llama El Desertor, de Marcelo Eckart, hay un momento, hay un lugar despejado y se encuentran solos un soldado argentino y un gurka. Y la disputa es porque los dos se quieren rendir. Los dos se quieren rendir. Bueno, yo me rindo. No, me rindo, digamos. Pegame no quiero. Sí, hay un cuento, yo no me acuerdo, en el libro de Marcelo Eckart seguro, no me acuerdo si es mano a mano, pero es algo muy parecido en Historia Argentina o El Aprendiz de Brujo se llama el cuento, Historia Argentina se llama el libro, de Rodrigo Fresán. Porque yo creo que Malvinas marca, por un lado, para mí, por suerte, el agotamiento de una dimensión de épica, de la épica de Estado, que es fundante en la identidad argentina, es fundante en el sentido que quien se ha visto consagrado como padre de la patria es un militar.
al haberse consagrado como padre de la patria a un militar, el mito de origen de la argentinidad se remite a la guerra, y la épica de guerra construye, las naciones en general se construyen, se inventan una épica. Los himnos nacionales todos, supongo que hablan bien de sí mismos, no debe haber ningún himno que diga nosotros, qué infelices, todos son. Ahora, la épica argentina es muy fuertemente una épica de guerra, más que en otras naciones. Aunque la guerra siempre está, y en Malvinas eso colapsa de un modo para mí muy interesante, y me parece que también va por un lado, digo, salvando la distancia, porque es un hecho dramático, donde hay muertes, pero la misma figuración del despojamiento. Es otra vez el despojo, lo que es nuestro pero nos lo quitan. Es más, yo estoy convencido, las Malvinas son argentinas porque están en manos inglesas. Porque en tanto que despojadas, señalan mucho más la argentinidad que si fuesen simplemente 2 islas más en el territorio argentino que estarían perdidas, olvidadas como todo el resto del territorio. Al alimentar la mitología del despojamiento, del despojado, de la injusticia, de la conspiración internacional para frenar esta potencia incontenible que se llama Argentina, son absolutamente argentinos. Martín García, vas a ser fundante en el momento que... ocupada. Totalmente. Y de hecho, Sarmiento, que entendía todo, en Argirópolis proyecta la capital ahí. A propósito, Eduardo Laus en los 50 fue el campeón sin corona. Era para todas las generaciones que Claro. sin corona. Bueno, hay tiempo si alguien quiere empezar. Yo creo que se da un quiebre en el boxeo, que nos lleva a coincidir con la literatura, que hay un quiebre en el tiempo, hay una temporalidad dentro del mismo boxeo, que es muy rescatado por la literatura, ese momento cúspide del knockout, de la caída, porque se da el golpe y se frena el tiempo, y se ve cinematográficamente la escena, el clásico cliché, en que se ve el boxeador caer despacio, que imagina su historia, que ve a los hijos, los nietos, sus futuros nietos, y va cayendo despacio y se noquea y se levanta, después se noquea mucho más rápido de lo que cae, se levanta mucho más rápido de lo que cae. Entonces ese quiebra temporal que pasa en una pelea real, cuando el boxeador se sube, en este caso que hay boxeadores que están presentes, se sube y se olvida, o pasa demasiado lento el tiempo, cuando la pelea es complicado, pasa demasiado rápido cuando está a tu favor. Y cuando vos metes una mano buena, empieza a salir todo demasiado rápido. Entonces se te escapa el round de la mano. Es lo mismo que yo creo que pasa en la literatura, y es lo que lo lleva al literato, al escritor en sí, a personificarse como un boxeador para poder retratarlo. Es decir, cuando uno ya pega una estrofa, cuando pega una seguidilla de párrafos y trata de coincidir la idea que tiene en la cabeza con lo que pone, que es muy jodido unir eso, lo que pasa entre medio es muy complicado, cuando lo plasman, quiere hacer todo, y cuando menos se da cuenta se le acabó la hoja. O se le acabó la fecha de entrega. Entonces tiene que resolver todo ese conjunto de round en uno. Y tiene 2 alternativas. O pierde por decisión unánime, o gana por knockout, como se puede hacer en un cuento o en una novela, o termina insatisfecho con una victoria que no mereció. Y eso pasa seguido entre la literatura y el boxeo. Yo lo noto mucho. Es decir, creo que no podemos definir que hay un género deportivo de escribir de literatura. Pero sí lo que hace lo personifica mucho. Quizás porque es un deporte individual, puede llegar a ser, por el cliché social que hay, de decir la historia de la revancha, la historia de llegar de la nada al ser el todo, o al revés, la historia de ser el todo a la nada, que también a muchos los personifica más, inclusive todavía, pero eso de alguna forma lo lleva al escritor sí o sí a volverse boxeador. Y después de haber terminado de escribir eso, habiendo ganado o perdido con lo que escribió, vuelve a ser una persona normal. Exactamente lo mismo el boxeador cuando baja del ring. Entonces se da un quiebre temporal que yo creo que es muy importante, basándome en lo de la primera charla que hubo, que decía que es muy jodido escribir sin ser boxeador. Y en realidad lo son. Tanto el escritor es literato como el literato es boxeador. Pasa que lleva tiempo reconocerse. Yo tengo una cualidad que ningún boxeador tiene, una cobardía infinita. Sí creo que la disposición de los 3 minutos, pues pensando en el fútbol, que es algo que a mí me... Claro, la definición por penales se acerca mucho al mano a mano. Y tiene una suspensión de temporalidad. Caso contrario, me parece que la disposición temporal es muy perfecta.
la separación del minuto que se pierde en la televisión, porque le ponen la publicidad, cuando en realidad habría que contemplar la espera, porque la espera es parte de la pelea. Si te ponen publicidad en el medio, ahí hay un serio problema, creo yo, también con respecto al deporte, que es la espera. He notado, y espero que eso nunca llegue al fútbol argentino, que se montan espectáculos para el entretiempo en el fútbol. Un mini recital. ¿Qué pasa? No se puede esperar 15 minutos. Tiene que haber otra cosa en eso. Y al mismo tiempo, la experiencia, digamos, lo que nos pasa con un partido de fútbol, el boxeo, que en ese momento eso nos importa más que nada. Nos parece que no hay ninguna otra cosa. La ficción de que no hay ninguna otra cosa se basa en que justamente no hay ninguna otra cosa, sino, qué sé yo, Boca River, penal para Boca, último momento, último minuto. Pero te dicen, qué sé yo, se detonó un tipo en París, hay 34 muertos y la verdad que el penal es en nada. Qué lástima Catamarancho, el cuento de Fontana Rosa, ¿no? Que Claro. Hay un relato de una final y se está viniendo la guerra nuclear y Catamarancho quiere avisar y no, claro, no lo ve. Es que es exactamente eso, porque vos, para que eso funcione, tiene que ser como un absoluto, porque si no, no es importantísimo. Justo ahora Claro. De hecho, yo me acuerdo en un Boca River, yo creo que en el 92, cancha de Boca, 1-0, gol de Martínez, y yo no recuerdo mal. En el entretiempo, por los altoparlantes, llaman, dan el nombre de alguien que se comunique urgente que hay un problema familiar gravísimo. Y la reacción de la cancha fue, pero decíselo después. ¿Qué va a cambiar? Falta un tiempo, 45 minutos más, menos, lo vas a hacer sin en el entretiempo de un Boca River. Entonces, esa ficción de absoluto es importante para que nos pongan, digamos, uno se, con sustancia así. Y yo creo que el boxeo eso lo tiene muy fuertemente en los 3 minutos y 1 y en la espera. Es decir, nadie se va en el último minuto de pelea. Eso te lo enseña que quizás en el fútbol pasa. Que hay gente en el último minuto se va y hay gente que se perdió el gol de Maradona. En River se va. En River se va. Bueno, y después, el arte del oche, perdón, yo no me voy a pronunciar acá que hay expertos, pero en gran medida yo lo percibo como el arte de esperar. Frente a Martillo Roldán, al que preparan durante meses para que espere y en el momento no puede esperar. Ataca y bueno, creo que era con Hagler. O con Herz. Esa me gusta más. Esperar, hay que esperar porque se acuerdan, ¿no? El problema respiratorio, hay que esperar, la paciencia. Mientras que el oche se tomaba, tenía toda la vida. Es más, el gesto era, yo no tengo apuro, dale vos. Bueno, una última pregunta. Yo quiero... Sí, uno. Me sorprendió todos estos días. Nosotros hemos tenido grandes boxeadores, poetas. Cátulo Castillo fue campeón argentino, un poeta excepcional, está dentro del tango. Y además fue secretario de Cultura de la Nación. Arturo Frondizi, presidente de la Nación, fue campeón interuniversitario. Scalabrini Ortiz, gran pensador argentino, poeta, fue campeón argentino de voz. Y hay más de 30, y no se lo ha mencionado nunca ninguno de ellos. Si tiene que ver con el colonialismo, ¿con qué tiene que ver eso? Que no rescatamos a nuestra gente. No, pero ayer se hizo un bloque dedicado Ayer se hizo un bloque dedicado especialmente al tango y al boxeo a cargo de Enrique Martín, donde les comentó muchos de los nombres que usted ha dicho. ¿Mucho de qué? Nombres de grandes poetas. Yo estuve ayer, lo escuché. No, llegó después. Usted llegó después, quizás se lo perdió. Quizás se lo perdió, llegó después. Bueno, incluso lo nombró. Está bien, si se comentó, retiro lo dicho. Hice mi libro Chau Gatica, que es memorable porque aún hoy sigue editándose el libro. Pasaron 50 años. Nadie tiene idea quién soy yo. Yo tengo 15 libros publicados, 35 premios acá, en Europa y por América.
Y bueno, y hay otro. La Madrid escribió un poema excepcional sobre Augusto Suárez, uno de los primeros poemas. La Madrid fue un gran poeta, primer premio nacional, un autor extraordinario de tango, ¿no? Y fue boxeador también. Y nosotros tenemos que conocer todo eso, tenemos que investigar esto, igual que la política. En la política se dice cualquier cosa, pero no estudian su pasado. La historia política, no se lee los presidentes. Acá un hombre excepcional, Miguel Miranda, que hizo una transformación revolucionaria de Argentina. Nacionalizó no solo los ferrocarriles, todo el imperialismo inglés. Los presidentes que vienen del peronismo nunca hablan porque no tienen idea. Entonces hay que estudiar, hay que estudiar. Yo empecé el periodismo a los 13 años en un diario inglés, en el Diestán. Después pasé a la Secretaría de Prensa, a la Presidencia, y me jubilé y trabajé en casi todos los medios. Pero yo no hablo, ya no estuve en el mundo deportivo, sí que de boxeo. Lo sabemos, ayer también los saludamos, agradecemos su visita. Como decíamos al inicio, es un equipo limitado que voluntariamente piensa en unas jornadas, hay selecciones y siempre va a quedar encantados para próximas actividades, seguir invitando a tantos otros. Ustedes,